estamos, señoras y señores, en la mesa de este jueves 26 de enero del año 2017, con Antonio Mercader, que regresa. Buenos días para todos. Con Miguel Fernández Galeano, buen día. Un gusto estar con ustedes. Fernando Escriña, a quien hace tiempo no teníamos. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos? Y Luis Polakov, ¿cómo te va? Bueno, buen día para todos. Los cuatro son regresos, pero cuando me refería al de Antonio, estaba aludiendo a su condición de, no sé cómo, titular de esta mesa. Creo que soy vicedecano de la tertulia. Una cosa creo que hay uno que me gana. Que terminó su descanso y ahora se instala de nuevo acá para nuestras Es conversaciones. una mesa casi de suplentes. Vamos a hablar de temas de acá, vamos a hablar de temas de afuera. Empezamos por el Uruguay. AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios, logró la semana pasada que el Banco República no utilizara la escolaridad como primer filtro de los postulantes en un concurso público para seleccionar 120 cargos administrativos. En su página web, el sindicato explicó que pidió al directorio del BROU que se eliminara esa barrera previa porque es un método de selección elitista que deja fuera a muchos uruguayos que no tuvieron posibilidad de tener una escolaridad superior. Desde la oposición ha habido críticas, varias, por ejemplo, la de la diputada nacionalista Graciela Bianchi, que aseguró que la decisión envía una mala señal a la ciudadanía, porque es decirle a los jóvenes, no estudian ni se forman. De todos modos, el dirigente sindical Roberto Umpierres respondió. Umpierres, que es presidente de la Comisión Representativa del Banco República en AEBU, sostuvo que no se le está diciendo a la gente que no estudie, porque el concurso es exigente, porque a todos se les termina pidiendo el liceo terminado. Enfatizó que lo que el gremio buscó fue contemplar los casos de personas que no tuvieron un buen desempeño porque no pudieron dedicarse exclusivamente a los estudios, por ejemplo, una madre adolescente. Empezamos. Antonio, tú eras uno de los interesados en el tema, vamos contigo. Sí, yo sigo pensando que es una mala señal, a pesar de que me digan es un primer filtro, después todos tienen la misma chance, inclusive AEBU va a dar cursos para que todos tengan la misma capacitación, o va a facilitar que los que no pueden pagarse cursos los hagan. Yo creo que la señal es pésima. Es un voto hacia la mediocridad, hacia igualar hacia abajo, tiene que ver además con este tema de los valores del Uruguay, ¿no? Es un país que en estos últimos años uno ve que la preparación, la excelencia, la capacitación individual, el premio al esfuerzo, la recompensa, están siendo subvaluados. Y en este sentido quiero recordar que no hace mucho un diputado del Frente Amplio, que además es maestro, propuso terminar con el régimen de abanderados, entre otras cosas porque llevar la bandera se asocia al éxito y bueno, de acuerdo a ciertas ideas socialistas, el éxito individual es una cosa mala, hay que liquidarla. Que yo creo que es una mala interpretación del socialismo, digo, el socialismo de ninguna manera ha planteado eso, pero la idea de que no hay que destacarse individualmente, de que no hay que premiar la excelencia, que no hay que distinguir, que las notas que se sacan en la clase no importa, que la escolaridad, bueno, me parece que todo eso está en juego y aunque me digan que después todos tienen la misma chance y demás, creo que ese primer filtro, la señal es muy mala. Mientras tú hablabas, Miguel a tu lado sonreía. Sí, sonreía por... O más que sonreía. Algo más que sonreía. Sardónicamente. No, era porque me parece que se está ni calvo ni con dos pelucas. Yo creo que se ha exagerado y francamente creo que cuando uno va al detalle de qué ha pasado con ese tema del llamado, en primer lugar lo que tiene que decir es saludar que estemos discutiendo que en el Uruguay se hagan, ya hace muchos años que se hacen, pero no siempre fue así, llamados para proveer cargos en la función pública. Hay que tener cuidado porque a veces se da como un dato del paisaje, y yo creo que es muy buena cosa que hace muchos años, y no solo en las administraciones del frente, por lo menos en algunas instituciones, en algunos entes, los llamados se fueron haciendo por riguroso concurso y no por distribución clientelar. Hay que recordarlo porque ese es un cambio importante y una cosa que se ha ido consolidando como una forma de proveer la función pública. En segundo lugar, yo creo que quizás la fundamentación del tema del elitismo, el concepto de elitismo fue la defensa de no caer en el elitismo, me parece que fue la que a mí mismo me había confundido. Cuando vi con detalle cómo era el tema, no le vi la significación que se le ha dado.
Creo que hay un concurso exigente. Finalmente, en un concurso de oposición y méritos, lo central es la prueba, no los méritos. Pero además, los méritos en este caso no operan como un mecanismo de selección, sino que los méritos están solventando un problema que no tendrían por qué tener los concursos, que es, dado la enorme cantidad de gente que se anota, el mecanismo de selección, en lugar de ser el sorteo, que es el que se va a aplicar, se usa un mecanismo de calificación. Entonces, bueno, ahí es discutible. Si va a haber una prueba, de hecho, la selección es entre 1.500 personas. Si va a haber una prueba entre 1.500 personas, la garantía de que se elija al que haga el mejor concurso viene dada. Y por lo tanto, colocar el tema de un análisis de los currículum me parece que no es la mejor cosa. Yo creo que los currículum tienen que pesar, pero lo pienso en la universidad, lo pensé toda la vida como universitario, entre oposición y méritos, dale valor, y sobre todo para un cargo funcional, dale valor a la oposición, al concurso, a demostrar en el momento que se hace la prueba los conocimientos, habilidades y destrezas que demuestran una capacidad determinada. Por otro lado, y termino con esto, a mí me parece muy saludable que el sindicato se comprometa con el tema de la capacitación, lo mencionabas tú, y me parece que también con la regionalización, con el hecho de que la selección de las personas se haga permitiendo que todo el país en todo el país la gente se pueda anotar y concursar. Fernando, tú estuviste en el directorio del Banco República, conoces la institución por dentro. Sí, ¿Te metiste en los detalles jurídicos del llamado? Sí, en general, yo quiero decir tres cosas. La primera, que saludo todo lo que sean ingresos a la función pública por concurso, cosa que en el Banco de la República es tradicional. Mi padre ingresó en los años 40 al Banco de la República y lo hizo por concurso. En fin, eso no está en discusión, me parece que es saludable. Lo segundo, no soy partidario que AEBU intervenga en la determinación de las condiciones de los concursos. No porque crea que AEBU no es una entidad importante, que lo es un sindicato muy poderoso, y un sindicato además que en muchos casos extremos ha demostrado una gran inteligencia y flexibilidad. Sí, lo que creo es que no es competencia de un sindicato determinar las condiciones con que se debe ingresar a la tarea de la función pública. Eso es competencia del directorio y en todo caso de la regulación legal, etcétera. Tercero, y termino con esto, ¿qué es lo que está en juego acá? Y voy al fondo del asunto. Está en juego el principio de igualdad. Porque, en definitiva, el comunicado de AEBU, que creo que está redactado muy mal, porque viene a reflejar lo que es una ideología que hay detrás de ese concepto. Es decir, esto no es un tema aislado. Esto está en consonancia con lo que decía Antonio de que los abanderados crean estigmas porque penalizan a los que no se esfuerzan. Aclaremos antes de continuar, ¿qué es esto de la escolaridad como filtro? ¿No? Sí. Las notas. Las notas, ¿no? Las notas. Porque la exigencia de haber completado sexto de liceo está en plena. Claro, pero tienen que haber completado sexto de liceo. La pregunta es si como primer filtro se va a tener en cuenta las notas o no. Ahí está. Entonces, acá la pregunta la EU logró que no se tuviera en cuenta la escolaridad como primer filtro. Claro, pero no se puede tomar este tema epidérmicamente diciendo no hagamos algo elitista porque hay quienes de pronto no tuvieron las mismas oportunidades. Estoy de acuerdo. Es una barbaridad decir eso, porque entonces se justificaría cualquier otra cosa, cualquier otra discriminación en cuanto a los méritos. Acá hay un dato de la realidad. La escolaridad no puede ser el único factor, pero es un factor que debe ser considerado. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando, de la misma forma que nos acostumbramos a que un sindicato opine cómo debe ser un concurso y en definitiva logre su finalidad, nos hemos acostumbrado a que el éxito está penalizado. Es decir, nosotros somos un país muy chico y nuestra excelencia tiene que estar en la educación y en su preparación y en sus conocimientos. Si nosotros lanzamos este mensaje y además lo vestimos, no como lo hizo la diputada Bianchi, que en realidad lo enfocó a propósito de las declaraciones de quienes fueron los impulsores de esta situación. Entonces yo digo, ¿qué mensaje es para ese muchacho que también en condiciones adversas se esfuerza
Los fines de semana, en cambio, irse a la esquina o al estadio, se queda estudiando, trabaja, estudia, porque vamos a decir las cosas como son. Cuando uno deteriora la exigencia, está premiando a los que menos se esfuerzan y castigando a los que en las mismas circunstancias se esfuerzan. Lo que pasa es que acá atrás hay un concepto ideológico que lamentablemente ha ganado a la sociedad y que nos ha llevado a confundir la justicia social con el asistencialismo. Y termino con esto. Acá la pregunta es, ¿poner la escolaridad como filtro afecta el principio de igualdad? ¿O en definitiva, hace discrecional a la administración? Esa es la pregunta que se hace en un Estado de Derecho liberal. Y yo creo que no la afecta. Dice uno de nuestros oyentes, Felipe, el tema pasa porque la mayoría de los que entraron en el último concurso, con promedio de notas 11 y 12, aspiraban a algo más que el banco para su carrera. Le daban más bolilla a sus estudios que al banco y al cabo de 2 o 3 años se iban. Profesionales universitarios. Perdón, eso pasa y sucede y está bueno que se hace. ¿Por qué? Entonces con ese criterio tendríamos que tomar gente peores de la clase. Claro, que entonces que se quisiera, porque además, ojo, la función del Banco República es muy importante y los funcionarios del Banco República están muy capacitados. ¿Seguimos? Entonces estamos hablando mal de los funcionarios del Banco República. Escuchamos a Luis ahora. Yo, en principio, coincido cuando dijiste que hubo una sonrisa. Creo que la sonrisa fue compartida, digamos. La sonrisa de Miguel. De Miguel fue compartida, digamos, porque creo que coincidimos en el pensamiento. Yo quiero destacar una cosa. Creo que la comunicación de EU estuvo mal. Me parece que existe un error en hablar de liceo y no hablar de bachillerato. Nosotros tenemos que reivindicar el papel, por ejemplo, que cumple la UTU y otros esquemas de enseñanza. O sea, no es solo el liceo, sino terminar. Creo que en eso todos coincidimos. Eso fue parte del error de la comunicación, como hablar de elitismo. Por otro lado, creo que una referencia que se hizo, creo que el sindicato tiene en realidad el derecho, y es un aporte que puede hacer en cualquier lugar, a dar su opinión sobre qué sería mejor, digamos, para la gestión. Y por otro lado, considero, como ya lo dijo Miguel, este es un primer paso, se anotan miles de personas, en el cual la opción, digamos, del sorteo me parece interesantísima, y creo que además la capacidad de las personas, y esto es una opinión que la tengo, hay miles de pruebas, digamos, la capacidad de la persona no está dada por el rendimiento o la escolaridad que tuvo en el desempeño, digamos, en secundaria. Es una medida, pero evidentemente existen demasiados ejemplos en el mundo. Todo el mundo habla de Einstein, pero habla de personas que evidentemente fueron destacadas en otra área, y no necesariamente el tener 12 en 12, digamos, implica que sea la persona adecuada para cumplir determinado puesto, ¿no? Luis, yo te hago una pregunta. Tú tenés una cadena de supermercados, es notorio. Cuando tú tomas personal, Sí. ¿no te importa la escolaridad? Es decir, la pregunta es, si tú tomás un gerente, un subgerente, un director, un cajero, ¿no te importa saber, por ejemplo, cómo anduvo en matemáticas? ¿Te da lo mismo que el que tomás haya sacado 0 y haya repetido el año? Haya repetido. ¿No te importa para nada las calificaciones que tiene? Es decir, ¿te da lo mismo un liceal que repitió 3 veces primero del liceo o que sacó siempre pésima nota en materias que a ti te importan para el trabajo que va a hacer? Suponete que va a ser un trabajo de tipo financiero, un trabajo de tipo... o por ejemplo, va a ser un ejecutivo o tal cosa. ¿No te interesa en absoluto? Por ejemplo, si vas a tomar a alguien nada más que para tareas de fuerza, ¿no te importa saber si en educación física le fue bien? Mirá qué sencillo. Te voy a decir bien simple. Creo que a la hora de tomar una persona para una función determinada, tú tratás de ver el perfil de esa persona. Sí se te da una situación difícil cuando se te presenta para una tarea miles de personas. Por eso, evidentemente, es que me parece que en este caso, de que se presentan miles de personas, uno tiene que ver la opción de seleccionar y de hacer viable un concurso que tú puedas después revisar y corregir. Por eso me parece
que el método esta primera etapa me parece, sinceramente, me parece razonable. Después viene la selección, que esa selección es clave. Y te termino una cosa. Si tú tomás nos pasó con un trabajo de fuerza, ¿no? O sea, en una empresa, digamos, tú tienes muchas características. Entonces, muchas veces, digamos, si tú tomas una persona para hacer un trabajo de fuerza que está con una preparación superior, digamos, estás complicando la vida y evidentemente no lo va a querer hacer. Entonces yo insisto, estoy de acuerdo con el planteo que hizo Miguel, no quiero reiterar lo mismo. Creo que es una opción adecuada y en definitiva lo que va a definir las personas que van a cumplir la función administrativa va a ser el hecho del concurso y me imagino que va a haber un estudio de las posibilidades. Si hace una persona para atender al público, porque atender al público es una realidad totalmente distinta a una persona que tiene que hacer un trabajo de escritorio. Y quiero destacar, sí, una cosa que me parece fundamental, sobre todo los que somos del interior, el hecho que se le dé especial importancia a la residencia de la persona y sobre todo, si es para atender al público, por ejemplo, en un banco, en los pueblos, digamos, el conocimiento de la gente y la cultura es decisiva a la hora de tomar la decisión. Yo te hice la pregunta, Luis, porque me da la impresión que el Banco República se está rigiendo acá por un criterio que no es el que actuaría en una empresa privada como la tuya. Yo creo que en las empresas privadas, en general, lo que se busca es, entre los candidatos, buscar el mejor nivel de excelencia, buscar el banco lo está buscando. Los más capacitados. Perdón. Pero con este filtro, con esta decisión inicial, no. Lo que está es dando una señal de igualación, que es lo que me parece, y cosa que es muy mala para el Banco República. Y es muy mala para el Banco República porque yo veo la publicidad del Banco República y es una publicidad basada en el Banco País, la gestión, la modernidad, la eficiencia. Ven esa pieza publicitaria que anda por ahí que muestra esos personajes antiguos impactados realmente con la modernidad y con la eficacia del banco y los instrumentos que maneja. Entonces, un banco que quiere dar esa imagen de modernidad, eficacia, no puede estar diciendo, me importa un pepino la escolaridad de los que vengan, entran todos igual, después veremos. Y esa señal, ese indicador es muy malo. Y una empresa privada jamás haría eso. Un banco privado, de los que compiten con el Banco República, no lo haría. Y personalmente, mi impresión es que tú tampoco lo harías. Vale, Miguel. Sigue Miguel ahora. Yo quería, en primer lugar, hacer una referencia al tema de la opinión del sindicato. Yo no he escuchado, no he visto, estuve buscando en la prensa, la versión del directorio del Banco República. Eso es lo que sería importante. Una respuesta al directorio del banco, porque me parece que ayudaría a clarificar un poco el proceso, etcétera. Porque yo creo que recibir la opinión del sindicato, y creo que tú estás de acuerdo también, es siempre cuando una dice cosa... tú, habla de Fernando. Sí. Fernando. Nosotros ya coincidimos demasiado con Miguel. Recibir la opinión del sindicato siempre es bueno. El tema es que la decisión última la tiene que tomar el directorio. Claro. Por lo tanto, Pero se presenta como un logro sindical. Se presenta como un logro sindical y ahí está todo el problema de la comunicación que ha dado. Es parte de la cultura. Este es un típico. Es la ideologización. Es un típico tema donde la comunicación no termina yendo a la sustancia del problema. Y creo que sería bueno que discutamos la sustancia del problema. Y la sustancia del problema respecto a lo de fondo es lo siguiente. De nuevo digo lo mismo. Méritos y prueba. Oposición, que es la prueba, y méritos. El mérito cada vez más se le da en cualquier concurso. Ahora que se habla de lo público, lo privado, organismo internacional, etc., cada vez se le da un valor más chico. Más allá del tema de elitismo o no elitismo, más allá del tema corte social, al mérito cada vez se le da porcentualmente un valor, y tú como ministro, se le da un valor muy pequeño, se le da nunca. No estoy de acuerdo. De ninguna manera. No es así. Las mejores oposición. Mirá que en las universidades las mejores privadas, universidades del mundo, las 50 mejores universidades del mundo, son las que más requisitos y más les importa el mérito en la entrada. Estamos hablando para la selección. Estamos discutiendo el mérito no a los efectos de la evaluación global del estudiante. Estamos diciendo el papel del mérito en una prueba de selección masiva, además. Muy importante. Entonces, repito, yo tengo la experiencia, no tengo un comparativo, mentiría si lo digo, de las universidades del mundo ese porcentaje, pero en Uruguay. Las norteamericanas. En Uruguay, capaz que me dicen que es la cultura uruguaya. Perdóname, Miguel, ¿por qué crees tú que no hay una sola universidad alemana entre las 50 mejores del mundo? ¿No te llama la atención que Alemania es un país de gente muy inteligente y muy preparada? ¿Por qué no hay filtros para ingresar a la universidad?
No importan los méritos, entra cualquier Miguel, cosa. no, pero hay un detalle. Entonces ahí sí se vuelve, ahí volvemos a una discusión que es, claro. yo estoy diciendo cómo selecciono al mejor para una función. Y yo digo, al mérito, para no meterle, porque yo creo que además, si ideologizamos de la manera que nuestros contertulios que están con opiniones diferentes lo hacemos, tenemos que discutir 18 cosas a la vez. No, pero yo quiero discutir sí, esta prueba que es, como Emiliano nos pide siempre, yo soy un suplente obediente, Calificado. el tema calificado, Calificado. no, suplente por oposición. Reincidente. Quiero cumplir con el tema, porque si me voy a discutir que alguien tiró un pelotazo de sacar el abanderado, y es un pelotazo. Yo Claro. No, tuvo apoyo en las autoridades de la educación. Salieron directivos de la enseñanza, de primaria, Se concretamente, equivocaron todos, a decir que estaban de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, en todo caso, para que quede. Y yo estoy de acuerdo con que los méritos cuenten. Lo que estoy diciendo, que para una selección masiva, basarse exclusivamente en el mérito y no en la prueba, que es la que me va a dar los conocimientos, habilidades y destrezas para una función, en un banco, para un administrativo de entrada, para un chofer, parece razonable. Me impresiona cómo los oyentes se han involucrado en el tema, cómo se han apasionado. Tengo mucha participación. Elijo argumentos de uno de los lados. Axen, por ejemplo, dice: la escolaridad de secundaria se desarrolla con chicos menores de 18. Si el filtro es ese, entonces termina castigando o premiando a una persona por situaciones que vivió sin ser totalmente responsable. Es sabido que los resultados educativos son consecuencia de la situación socioeconómica. Si se toma la escolaridad como filtro, se propende a reproducir y continuar la desigualdad de partida. Bueno, ese es un tema ideológico, ¿verdad? Sí, claro. Yo voy a lo siguiente. Acá hay dos universos. En las universidades privadas, los muchachos que dan examen tienen muy claro que si pierden le baja el promedio de su escolaridad. Sí. Y se preocupan. Y no se presentan a dar exámenes si no están lo suficientemente preparados, porque saben que eso tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Es personal acaso? ¿Es familiar? No. Es que cuando se van a insertar en el mundo del trabajo, le van a pedir la escolaridad. Pero yo voy a esto. El tema yo insisto en esto, la escolaridad no puede ser el único factor a considerar. Bueno, ahí vamos de acuerdo. Pero ya lo dije al principio, pero voy a esto. En España, por ejemplo. Fíjate. Al igual que en Uruguay, en España, en la Constitución española está consagrado el principio de igualdad ante la ley, y todos somos iguales, excepto las distinciones que surgen de los méritos. De los talentos y las virtudes, como dice la Constitución uruguaya, que en ese sentido desde 1830. termina con la igualdad. Dice que hay que distinguir por los talentos y las virtudes. En la Constitución española, yo estuve mirando ahora, hay un elemento adicional que dice que se consagra la igualdad en el ingreso a la función pública. Entonces eso ha traído una serie de debates que incluso terminan en los tribunales. Entonces, ¿cuál es el principio básico que se discrimina para determinar si se violó o no el principio de igualdad? Que en el fondo es de lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Bueno, el principio es, primero, si es discriminatorio, si es razonable para la administración solicitar determinado requisito, y si se ponen requisitos que están fuera del mérito y de la capacidad de la persona. Esos son los elementos que los tribunales en España tienen para determinar si ese derecho de acceso a la función pública. Yo te traje un trabajo acá que lo leí hoy de madrugada, que está muy claro presentado así. Entonces, yo lo que veo es que detrás de esto hay algo mucho más grave, que es en una sociedad donde acaba de salir hoy en búsqueda que el 80% de los chicos que ingresan a la Facultad de Derecho no tienen comprensión lectora, si no leí mal en el titular, hoy muy temprano. Si no es el 80, por ahí anda. Entonces, caramba, la escolaridad tiene un premio, porque también sabemos una cosa, las carreras hoy se hacen trabajando y estudiando normalmente. Eso requiere un esfuerzo mayúsculo. Hay muchachos que prefieren ir al estadio que quedarse estudiando un sábado y un domingo. Entonces yo digo, ¿es justo que al final en un sorteo se determine por el azar? ¿Eso es igualdad? Más comentarios de oyentes. Soledad pregunta, ¿no deberían ser los cargos públicos los más exigentes? Ya que seguimos contratando empleados públicos que son una carga para todos, pero que además son de los trabajos con mejores beneficios del país. ¿No debería ser un privilegio? ¿No deberíamos contratar a las personas más capacitadas? Evidentemente, por algo hay un concurso, y tú en el concurso estás evaluando a esas personas si cumplen las condiciones para cumplir la función que van a desarrollar. Es como, dentro de este cargo hay choferes, por ejemplo, ¿no?
evidentemente. 10. ¿Eh? Sobre 140, No, 10. pero, claro, pero de 120. sobre los choferes, evidentemente, lo que tú le vas a pedir a un chofer va a ser totalmente distinto a lo que le vas a pedir a un administrativo. Bueno, que van a podrías cumplir considerar si distintas tiene funciones. multas, Por eso. cómo fue su conducción, Es qué otra- antecedentes son tiene en su libreta. otros principios. Pero Son también cosas que ahí vas a tener analizar que la considerar. escolaridad en algún sentido. Son cosas que vas a tener que considerar. Yo ¿no? creo No que hay más este tema remedio. Digo- está totalmente, está queriéndose una discusión ideológica sobre un tema que admito que se habilitó a que esa discusión Pero también ideológica es práctico, se planteara. es práctico. Pero yo creo que hay un tema de tema que práctico, en de realidad en sentido teoría común. en muchos lugares no tendrán el problema de tener que hacer Bien, una bien, selección bien, de Hay, quién hay de otros quién mensajes concursa, de quién que llaman la concursa. atención Pero- sobre otros aspectos. Pero Varios dicen, a mí me preocupa que en este llamado el límite de edad sea 31 años. 30, 30. 30 es. Es Dice, 30 y años. entonces, por ejemplo, uno de los oyentes dice, yo tengo 46, un título de técnico universitario, pero resulta que soy obsoleto para el mercado laboral. Claro, pero ¿Quién ese- resuelve mi obsolescencia? Claro, ese es otro tema, digo, depende de lo que el Banco República está buscando, que creo que es rejuvenecer No, su pero plantilla. el oyente pregunta si eso no Pero- afecta el principio de igualdad. Pero perdón, lo que yo creo que hay acá atrás Pero es un tema que tiene que ver, repito, con los valores, No lo afecta. con los valores que son los premios al esfuerzo, el reconocimiento individual. Es decir, hay en la izquierda, y sobre todo mucha gente que dice tener ideas socialistas, esa idea de que el capitalismo es igual a meritocracia. Es decir, una sociedad basada en donde se sube nada más que por los méritos, nada más que por el éxito, en definitiva por el amor al dinero, al triunfo y demás. Y ese es un gravísimo error. Es un gravísimo error, como decíamos hace un momento, la propia Constitución es la que permite distinguir los talentosos y los virtuosos. Debe hacerlo el Estado cuando toma personal. Y además, Y lo hace. y además les quiero hacer a los discute eso. compañeros frentistas acá una pregunta. Si según las ideas socialistas, según esta forma de ver la igualdad, según esta forma de atacar el elitismo, según esta manera de no interesarse por los méritos, por la escolaridad, por las calificaciones, no tiene ninguna importancia, ¿por qué corno tenemos un vicepresidente de la República que no solo falseó su título de licenciado, sino que además se jactó públicamente de decir que lo había obtenido con medalla de oro? ¿Por qué ese Bueno, señor pero de ideas socialistas estamos yendo a otro tema. Perdón, expuso su medalla? No, porque lo que quiero decir es que el propio Sendik, que se dice socialista, para él era muy importante decir que había sacado una medalla de oro, no solo el Bueno. título de licenciado. ¿Por qué? Porque los méritos importan. Para presidir ANCAP se necesitaba algún mérito. No cualquier fulano podía presidir Nadie ANCAP. Bueno, ha dicho que nadie- aquí en esta, No, pero en vamos a esta- hacer una cosa más práctica. vamos a ser claros. Nadie dijo que los méritos No, importan. los méritos No, importan. pero ¿qué hacen las claro. consultoras cuando se selecciona personal? Para seleccionar personal para trabajar en perspectiva, por ejemplo. Me refiero en la administración. En perspectiva, Vas- en este programa. Por ejemplo, En la vas, ter- a, en la una- tertulia. vas a cualquiera de las consultoras que seleccionan personal. pero nadie y discute y eso. nadie llama y dice, bueno, preséntense todos y yo después hago un sorteo. No. Y no, dice, bueno, presénteme A sus ver, antecedentes. Presente los méritos. Presénteme su Nadie currículum. discute el Pero tema ¿a ti te ese. parece que se podría seleccionar después- para la República por méritos? ¿Podrías hacer una selección sin prueba? Aquí hay No, yo selección. no digo que no sea por prueba. Y bueno, la pero prueba es lo entonces, que- entonces, con prueba, ese criterio si hay podés prueba, decir, no le pongamos. pero podés decir, al quien requisito salvó previo la a prueba, una carga ideológica Mirá, que, no, que no, la- pero llevado la al encuentro realmente desmedida. llevado al extremo el La argumento realidad, es decir, digo, no, la pero encuentro los que desmedida. salvaron Bueno, la De a prueba, uno, de a uno. los que salvaron la prueba y demostraron más conocimientos durante la prueba, es probable que hayan tenido una educación que no, a la que no pudo acceder otro, y entonces, ¿por qué vamos? Entonces, Y bueno. llevado al extremo, y Pero- terminamos en eso, y yo creo que La pero mediocridad. más allá de Vamos a la este mediocridad. episodio puntual, Mediocridad. Pienso la que acá. sociedad uruguaya está enfermándose de ese tema. Mediocridad. No, yo pienso que acá también hay un tema de sentido común. O sea, estamos hablando de que se presentan miles de personas en la cual tú tenés que pautar cómo, en forma más o menos rápida y ágil. 1500 concursos. Bueno, y bueno, es mucha gente. ¿Cuánta gente se presenta si 1500 concursan? Estamos en las 9:34 ya. O sea, 1500.